Un nuevo video. En esta oportunidad vamos a empezar la parte 2 de la unidad, políticas públicas. ¿Qué son? ¿Cómo se conjugan? ¿De qué forman parte? Etcétera. Bien. Si prestamos atención a la definición de políticas públicas, dice flujos de información y cursos de acción llevados a cabo por un gobierno con un objetivo público. No es casual estas palabras que marqué. Información, acción, gobierno público. ¿Qué quiere decir esto? Son proyectos, chicos. Las políticas públicas son proyectos para cubrir necesidades públicas para la esfera pública, ejecutadas por un gobierno, ¿sí? Para decirlo más fácil. ¿Qué pasó? Al comienzo de estas políticas públicas se veía que había una unicausalidad del problema. Es decir, había una problemática, había una sola causa y por lo tanto había una sola respuesta y una sola política pública para ese problema. Cuando se fue complejizando las situaciones a nivel país, se dieron cuenta que había una pluricausalidad de las problemáticas que sostenían justamente las esferas públicas del país. Por lo tanto, las políticas públicas no podían ser acotadas, no podía ser una para resolver a una multicausalidad. Por lo tanto, a partir de los 80 y los 90 empezó el boom de las políticas públicas. Empezar a quitarle gasto público, ¿sí? Financiamiento a otras problemáticas para poder dárselo a las políticas públicas. Para así lograr más coordinación entre el gobierno y las entidades que estuviesen interesadas en participar en estas políticas, como pueden ser entidades sin fines de lucro o sociedades, asociaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y para más eficacia en la distribución de los recursos, que era lo que se necesitaba para poder implementarlas. Ustedes van a escuchar muchas veces que dice lo que falta son políticas públicas de calidad. Bueno, eso lo digo yo. Y es verdad. Esta frase es interesante para analizar. Las políticas públicas, cuando vean PP, políticas públicas, definen a un gobierno. Y es cierto. ¿Pero por qué? Porque las políticas públicas son las respuestas a las problemáticas sociales. Y recuerden que nosotros medimos la legitimidad de un gobierno en la capacidad que tiene a responder a las demandas de la sociedad. Entonces, todo eso viene en un paquete, ¿sí? La capacidad que un gobierno tenga de establecer políticas públicas de calidad va a hacer que justamente sea legítimo y siente las bases de un gobierno. ¿Cómo podemos ver esas políticas públicas? Primero, para observar al gobierno hay que observar su cómo se compone, ¿sí? Su anagrama, quise decir. Entonces, ¿cómo nos fijamos en su anagrama? ¿Qué cantidad de ministerios y secretarías tiene? ¿Más ministerios es mejor? No, pero hay que tener muchos, porque esos son los que derivan las políticas públicas. Si está todo mucho más centralizado y comprimido, es mucho más difícil que estas políticas públicas se liberen. Entonces, ¿qué hace a una política pública de calidad? Primero, que tenga este curso de información necesario que habíamos hablado en el primer punto. Segundo, que tenga un objetivo definido, ¿sí? Político, democráticamente consensuado. Que sea público, que se haya discutido y que se reconozca como un interés o una necesidad primordial. Para eso está la política pública, para saciar las problemáticas principales y primordiales. Y ahora sí, me voy a apoyar del libro porque esta lista es súper larga la que propone el libro y la vamos a discutir juntos. ¿Qué hace una política pública de calidad? Fundamentación amplia y no solo específica. Depende del proyecto. Claridad de objetivos, por supuesto. Estimación de costos y de alternativas de financiamiento. Bueno, los costos y el financiamiento de las políticas públicas es la parte más engorrosa y lo vamos a ver próximamente. Factores para evaluar el costo-beneficio social. Sí, obvio que sí. Consistencia interna y agregada. La política debe ser adecuada para lograr el objetivo tanto en sí misma como en relación a otras. Es decir, que no sea correlativa con otras como con la Constitución. Que no sea anticonstitucional, eso. Apoyos y críticas probables. O sea que nosotros para lanzar una política pública sepamos que hay sectores que nos apoyan en función a esto, ¿no? Oportunidad política. ¿Por qué la vamos a lanzar ahora? Recuerden que esto se tiene que aprobar, necesitamos apoyo para aprobarlo, ¿verdad? ¿Por qué ahora?
un justificativo, ¿sí? Justamente. Orden secuencial de medidas, eso depende de los gustos, indicadores para analizar esta política pública. Bien, todo eso hace una política pública de calidad, pero yo me voy a centrar, para mí lo más primordial es esto, que sea un interés o una necesidad primordial de la sociedad, que además tienen temáticas variadas las políticas públicas. Pueden ser de la salud, de la educación, algo social, religioso. Pero la política pública da una solución a un problema en particular, que aunque sea multicausal, se puede realizar. Vamos a seguir hablando de políticas públicas en MIT. Les voy a dejar la consigna justamente escrita en la clase de hoy y nos vemos en el próximo video.